En esta mañana vamos a estudiar acerca de Proverbios capítulo 8. Y estamos viviendo en un tiempo donde vemos que la profecía se está cumpliendo. Y vemos que nuestro Salvador viene muy pronto. Y el punto principal, el punto de la batalla que se está librando en este momento tiene que ver a quién nosotros adoramos, cómo le adoramos y cuándo le adoramos. Es importante que nosotros sepamos quién es nuestro Salvador y que podamos mantenernos firmes en la fe para que podamos nosotros estar listos para cuando Él venga. En Proverbios capítulo 8 nos habla acerca de la sabiduría. Y si en esta mañana yo preguntase qué es la sabiduría, muchos podrían decir que es la palabra de Dios. Muchos podrían decir que se obtiene escudriñando su escritura. Pero en esta mañana yo quisiera hacerles una pregunta. ¿La sabiduría es un atributo? ¿Es un objeto? ¿Es un medio? ¿O es una persona? Vamos a leer Proverbios 8, 22 al 30. Y presten atención a las palabras que se expresan en estos versículos. Porque recuerden, el punto principal en este tiempo del fin es a quién adoramos, cómo le adoramos y cuándo le adoramos. Note lo que dice el versículo 22 en adelante. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Versículo 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. En estos versículos de Proverbios nos está hablando de la sabiduría. ¿La sabiduría es necesaria para este tiempo del fin? ¿Sí o no? Tenemos que saber, obtener y cumplir lo que la palabra de Dios nos dice a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la sabiduría que necesitamos en este momento no es la sabiduría humana, personal, mi propio razonamiento. Es la sabiduría de Dios, la cual se nos da a nosotros para que tengamos la certeza de la salvación, para que tengamos la certeza de que Él es nuestro Dios y que Él viene
por nosotros. Cuando usted tiene la seguridad de la salvación, usted confía plenamente en su Salvador, en su palabra, y por resultado nosotros le obedecemos porque deseamos agradarle. O el versículo 30, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Así que la sabiduría no es un atributo, no es un objeto, sino la palabra de Dios declara que es una persona. Y vamos a averiguar quién es esta persona, que es de gran necesidad que nosotros lo conozcamos. En el contexto que se nos está hablando, nos habla de que está hablando acerca de Cristo, Yeshua. Y se los adelanto, Cristo Yeshua es la sabiduría. Y es importante que nosotros la conozcamos para que la obtengamos y vivamos conforme a su sabiduría. Lucas 11:49. En Lucas 11:49, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Note lo que dice. Por eso la sabiduría de Elohim, de Dios, también dijo. Noten quién es el que dice. Les envié profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para poder entender quién es la sabiduría de Dios, vayamos a ver quién declara quién es el que declara quién es la sabiduría. Y noten ahora Mateo 23:34. La palabra de Dios nos está hablando y Cristo es el que está hablando a cada uno de nosotros. Noten, acabamos de ver en Lucas 11:49 que la sabiduría de Elohim, de Dios, dice. Y en Mateo 23:34 nos dice, por tanto he aquí. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cristo. Cristo es el que está hablando. Yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. En Lucas 11:49 se nos dice la sabiduría de Elohim, de Dios. Y aquí la sabiduría, que es Cristo, vuelve a repetir el mensaje que se declaró en Lucas 11:49. Conforme a estos dos versículos, ¿quién es la sabiduría? El Hijo de Dios, Cristo. Cristo, es Cristo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios expresada para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios, de Elohim, era que su Hijo manifestase el Evangelio, para que manifestase su amor y su justicia a todo el mundo, para que el mundo le conociese. Note lo que dice 1 Corintios 1:24. Note lo que declara, mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría, ¿de quién? De Dios. Aquí se nos declara quién es la sabiduría. La sabiduría es el Hijo de Dios. Es importante que le conozcamos, porque hoy día mucha gente dice, yo le conozco, pero no vive conforme a la sabiduría de Dios.
Recuerden, en el tiempo del fin, habrá muchos que dirán, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo llevé el mensaje. Pero el Señor va a decir unas palabras muy duras. Y va a decir, apartaos, aléjense de mí, no os conozco. Note lo que dice el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Noten, Cristo se ha hecho sabiduría para que podamos escucharle, para que podamos conocerle, para que podamos ser justificados, para que podamos ser santificados y podamos recibir la redención de Dios. ¿Quién es la sabiduría? Es el Hijo de Dios. Miren cómo el libro de Proverbios lo describe. No vamos a leer todos los versículos, pero vayan apuntándolos. En Proverbios capítulo 8, versículo 35 al 36, se nos dice que Él es el dador de la vida. Se nos dice que Él es el dador de las riquezas y seguridad. En Proverbios 8:14 nos dice es la fuente de sabiduría, consejo, juicio, inteligencia y poder. Noten cómo el libro de Proverbios va identificando a la sabiduría. ¿Por qué? Porque recuerden que al Hijo de Dios se le dio toda autoridad. Por eso se describe el dador de la vida, el dador de las riquezas, de la seguridad, de la sabiduría, del consejo, del juicio, inteligencia y poder. Establece los gobiernos. Él establece a los reyes. Proverbios 8:15. Proverbios 3:13 y 18. Él es la fuente de la felicidad. Proverbios 8:6 al 10. Fuente de la revelación. Él es el que nos revela la sabiduría de Dios. ¿Y dónde es revelada la sabiduría de Dios? En su Hijo, y su Hijo la revela a través de ¿quién? De su palabra. Por eso es importante saber quién es la sabiduría, porque podemos ir a la fuente y clamar, pedir la sabiduría de Dios, porque Él es el que nos va a revelar su voluntad, su amor, su misericordia para nuestras vidas. Y todo esto va a destruir todo razonamiento humano, teológico, doctrinal, que venga del hombre. Sí, bueno. Por eso en el libro de Santiago dice, si alguno está falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Dice que se le clama a Dios, al Padre. Hay que clamar al Padre por su sabiduría, que es el Hijo de Dios. Sin Él no podremos entender lo que la palabra de Dios nos dice, porque Él es la fuente de la revelación. Cuando yo escucho la palabra clamar, cuantas veces se ha declarado en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, es crucial en nosotros para reclamar por el Espíritu Santo, por su voluntad, por todas las cosas.
Hay que clamar porque Él desea que nosotros aprendamos a depender de Él, completamente de Él. Esta sabiduría va a quitar todo temor al que dirán, porque a veces nos preocupamos por lo que ellos piensan de uno. No, usted y yo nos afianzaremos en la sabiduría de Dios y no tendremos temor de ser leal a nuestro Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque conoceremos la sabiduría y obtendremos la sabiduría. Ahora, muchos no entienden quién es la sabiduría. Y si no la entienden, ¿cómo la van a clamar? Es importante que lo conozcamos. Por eso se nos dice, Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a la sabiduría que es Cristo Yeshua. Por eso ahí en Santiago donde dice que el que tiene falta de sabiduría que le pida al Padre, del cual dimana la sabiduría, el Padre es la fuente de la sabiduría, que es Cristo. Ahora, en Proverbios 8:17 se nos declara que tenemos que buscar la sabiduría. Note lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuándo es que nosotros debemos de buscar la sabiduría? Temprano. Teniendo que el alimento, el maná de mañana. Que sea lo primero con lo que nos alimentamos. That needs to be the first thing that we need to be fed on. Eso tiene que ser lo primero de lo que nosotros necesitamos alimentarnos. Conocer a la sabiduría, al Hijo de Dios. Pero también fíjense lo que dice aquí. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman. Usted busca la sabiduría y por resultado usted ama la sabiduría. Ama a Cristo Yeshua. ¿Por qué? Porque lo encontramos. Ahora, también se nos dice en Proverbios 8:4 que el Señor declara a cada uno de nosotros: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Quién es el que está clamando, llamándote a ti? ¿Quién es el que está tocando la puerta? Yeshua. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta. ¿Quién es el que está tocando? Proverbios 8 lo describe como la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Es Cristo Yeshua. Él está buscando a nosotros. Él está llamándonos para que nosotros le conozcamos a Él. Él te llama. Tal vez tú no lo has escuchado porque estamos ocupados en las cosas de este mundo, por temor al que dirán, por el temor a la persecución. Pero el Señor está ¿qué? Todos los días llamándote para que tú le conozcas, para que tú entres en su pacto. ¿Y saben qué? Que cuando Él llama y tú escuchas, Él no te deja solo. Él te dirige. Mire lo que dice Proverbios 8, versículo 20 y versículo 32. Hablando de la sabiduría del Hijo de Dios, declara: por vereda de justicia guiaré, te guiaré. O sea,
usted lo busca de la mañana, lo encuentra, lo conoce. Él le habla a usted y Él te dice, yo te voy a dirigir por las sendas de la justicia, por en medio de sendas de juicio. Noten el versículo 32. Ahora pues, David, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Él te agarra, te guía, pero tú tienes que mantenerte en su camino. This is the exact way that Yeshua was able to live his life as a human being. He went to the Father. Esta es la forma en que Cristo, Yeshua, vivió su vida humana, porque Él iba siempre a su Padre. He didn't sin, Él no pecó, so he wants us to go to him as he went to the Father, y Él desea que nosotros vayamos a Él, así como Él iba a su Padre, so that we know what to expect during the day. para que nosotros podamos entender lo que podemos esperar durante el día, We won't be surprised, y no estaremos sorprendidos, and likewise we will not sin. y de la misma forma nosotros nos sujetaremos a Él y no caeremos en pecado. What a beautiful example. Cuán maravilloso es el ejemplo que Él nos ha dado. Pero Él dice, escúchame. Escúchame. Él es la sabiduría. Él es el que declara a la fuente de la sabiduría, que es su Padre. Y Él es el que nos guía. Y usted tiene que mantenerse en el camino. Cuando usted conoce una verdad, usted no puede dar vuelta atrás, sino que tiene que seguir creciendo en la verdad. Porque el regresar es dejar el camino de la verdad. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Porque hemos aprendido muchas verdades, pero tenemos que seguir en el camino de la verdad. ¿Y quién es el que nos dirige? Es Él, la sabiduría, Cristo Yeshua. ¿No es maravilloso el plan de salvación, de redención expresado en estos versículos de Proverbios 8, que a muchas personas no lo han entendido? Porque dice que Él estaba con Él. Miren, en el contexto de Proverbios 8, nos habla acerca del tiempo de la creación. Note nuevamente Proverbios 8:30. Proverbios 8:30. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Quién es el que estaba hablando, que estaba con quién? El Hijo que estaba con quién? Con su Padre. Y estaba en el momento de ¿qué? De la creación. Noten el versículo 27-28. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Quiénes son los que están identificados aquí? El Padre y el Hijo. Declara la filiación del Padre y del Hijo.
Lo que el diablo desea destruir es esa relación. ¿Sabe por qué lo desea destruir? Porque el Padre y el Hijo es la vida eterna. Juan 17:3. No wonder Yeshua is asking us to rejoice in Him. No es una casualidad de que el Señor nos dice que nos regocijemos en Él. ¿Y por qué hay que regocijarnos en Él? Porque Él es nuestro Creador. Porque si nosotros vemos estos versículos, Él se regocijaba con su Padre. Y Él desea que nos regocijemos con Él. ¡Wow! I got to get out of this world to do that. Y yo necesitamos salir de este mundo para poder llegar a regocijarnos en Él. Por eso Él está, ¿qué? Tocando, llamando a ti y a mí para que conozcamos a la sabiduría que es el Hijo de Dios. Para que te regocijes. Noten el lenguaje poético de estos versículos. Es hermoso, porque muestra la filiación. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que regocijarnos en su sabiduría. ¿Saben por qué? Porque, pero fíjense, en mi humanidad, yo no tengo buena memoria. En mi humanidad yo no puedo entender la sabiduría de Dios. En mi humanidad no puedo entender la voluntad de mi Dios para mi vida. Pero nos dice que a través de la sabiduría del Hijo de Dios, Él puede transformarme y de lo que yo no tengo, Él me lo puede dar para entender su amor, su misericordia y su voluntad. Por eso se necesita una dependencia de la sabiduría del Hijo de Dios. Su Hijo es confirmado. Note lo que dice Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién es? Usted contéstele. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y noten, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Es una pregunta. Usted tiene que conocer ¿a quién? Al Padre, a Adonai, a Elohim. Y dice, y el nombre de su Hijo, si es que sabes. Esto me quiere decir que esta pregunta que se está declarando quiere decir que muchos dicen conocer a Dios, dicen conocer al Hijo, pero realmente no los conocen. ¿Tú sabes quién es el Padre? ¿Tú sabes quién es el Hijo? Sabiduría, justificación, redención, santificación. Tenemos que conocerle. Porque si no lo conocemos, ¿cómo podemos clamar por su sabiduría? Por su gozo, por su paz. Noten Proverbios 8:30. Él es confirmado. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia. De día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Quién es el que estaba creando? ¿Quiénes estaban presentes en el día de la creación? El Padre y el Hijo. Y noten, Cristo es el que habla bajo el título de sabiduría.
en Hebreos 1:2. En Hebreos 1:2 nos dice que Cristo, hablando bajo el título de la sabiduría, nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Padre y el Hijo estaban en el día de la creación. Y en Hebreos 1:2 nos declara: en estos últimos días, nos confirma que el creador de todas las cosas fue ¿quién? Cristo, Yeshua. La voluntad del Padre era que Yeshua creara todo. La sabiduría. ¿Saben ustedes que hay muchos que no saben que Cristo Yeshua fue el creador? Mire lo que dice Colosenses 1:16 y 17. Hablando nuevamente de Cristo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nos vuelve a confirmar en Efesios 3:9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué se nos declara aquí? De que el Padre y el Hijo estaban en el día de la creación, mostrando su grande amor, su sabiduría, para que nosotros podamos confiar plenamente en Él. El diablo ha venido y ha manipulado, ha cambiado todo en una forma que de algo simple se ha hecho una ensalada, donde el mundo no sabe en quién cree, ni a quién adoran, ni cómo le adorarle, ni cuándo adorarle. The result of 6,000 years of sin, and we're in the very end of it. Como resultado de cerca de 6,000 años de pecado. Y usted y yo estamos en el fin de esos 6,000 años. Porque si usted no conoce a quién usted está adorando, y usted piensa que está adorando al verdadero Dios y a Jesucristo, pero no le conoce, no sabe cómo adorarle y no sabe cuándo adorarle, usted dígame, ¿a quién usted estará adorando? Se nos ha dado el sábado, el Shabbat, para adorarle, y nos ha dado tiempos señalados para que le adoremos, para que nosotros no perdamos de vista quién es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestra sabiduría. El diablo ha cambiado todo simétricamente opuesto a lo que la voluntad de Dios nos ha expresado. Y la única forma en la cual nosotros no podemos ser engañados es como el Espíritu Santo nos ha llevado a su palabra, es de que nosotros tengamos una relación estrecha, íntima con Él, para que el adversario no tenga oportunidad en nosotros de engañarnos. Es importante saber quién es la sabiduría. ¿Saben por qué el enemigo está haciendo eso? Porque él quiere adoración. O sea, en un principio fue por la adoración. ¿Cuál fue la tercera tentación del enemigo al Hijo de Dios? La adoración. Usted sabe que en el tiempo del fin, en estos días, hoy día,
El punto central de la gran controversia que se está llevando tiene que ver con la adoración. Y les voy a decir algo. Hoy día la mayoría del cristianismo sigue a un Cristo, a un Jesús grecorromano, pero no siguen al Cristo de la palabra de Dios. Tan duro como está sonando. Se celebran todo lo que es de Roma, que viene de Roma, pero no se celebra lo que la palabra de Dios dice. Se olvidan de que la sabiduría, Cristo, Yeshua, murió por ti y por mí, para que nosotros volvamos a ser ciudadanos del pueblo de Dios llamado Israel. No el Israel literal de aquí, del Medio Oriente, sino el Israel bíblico. ¿A quién tú estás siguiendo? ¿A quién tú estás adorando? Y todas esas personas, aquellos que no conocen la sabiduría, están esperando a un pueblo que guarda el pacto de Dios, para que podamos revelar el pacto de Dios, para que podamos mostrarlo en obediencia a través de su iglesia, de nosotros a todo el mundo. Esa es la iglesia de los últimos días. Aquellos que han entrado en el pacto con Dios, conocen la sabiduría y se dejan guiar por la sabiduría. Salmo 111, versículo 10. Recordemos, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, donde habla del mensaje del primer ángel. Se nos dice la primer parte del mensaje. Se nos dice temer a Dios. Nosotros ya vimos qué significa temer a Dios. Pero note lo que dice Salmo 111, versículo 10. En el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Noten, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su adoración la palabra loor significa adoración. ¿Por qué? Porque hemos obtenido la sabiduría, nos lleva a obedecer y adorar a nuestro Adonai, a nuestro Dios. Note lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es? Cristo, Yeshua. Es el temor de Jehová. Usted no puede temer a Dios si usted no conoce a Cristo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y noten, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Usted quiere tener la sabiduría y la inteligencia del cielo? Pídala, porque ha sido expresada en su Hijo, en el Hijo de Dios. Termino con esta cita. La verdadera sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. La verdadera sabiduría está por encima
de la comprensión del sabio mundano. La sabiduría oculta, que es Cristo, formado en lo íntimo. ¿Dónde es formado? En lo más íntimo. La esperanza de gloria. Aquí está haciendo referencia a Colosenses 1:27. Que la esperanza de gloria es ¿quién? La sabiduría formado en mí. Sigo diciendo la cita. Es una sabiduría excelsa como el cielo. Wow. Usted conocerá el cielo cuando la sabiduría se ha formado en usted. Sigue diciendo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos. Una íntima vida cristiana. Noten, una íntima vida cristiana es lo único que puede ayudarnos a entender este problema y a obtener los tesoros de conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero que ahora son dados a conocer a todos los que tienen una relación vital con Cristo. Solo aquellos que escuchen, que buscan, que claman, que desean ser guiados por la sabiduría que es Cristo, Cristo le revelará todos los misterios, las bendiciones del cielo. Pero usted y yo necesitamos tener una relación íntima, vital, con la sabiduría, con Cristo Yeshua. Solamente podemos tener esa relación estando dentro de su pacto. Esto está descrito en Deuteronomio capítulo 4, versículo del 5 al 8. ¿Por qué? Porque usted entra en una relación íntima con Dios. Usted y yo necesitamos entrar en su pacto, conocer su voluntad. En el versículo 6 dice, porque esta es vuestra sabiduría. Leamos Deuteronomio 4:6. O vamos a leer desde el 4 en adelante. Vamos a leer. Y entrar en el pacto es entrar en obediencia a sus mandamientos. Así es. Eso significa Deuteronomio 4:4 en adelante. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, versículo 5. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es, ¿qué? Vuestra sabiduría. ¿Qué significa tener la sabiduría que es Cristo? Obedecer, ser leal, fidelidad a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo. ¿Por qué? Porque mostraremos que estamos viviendo dentro de su pacto. Una relación vital, viva con nuestro Dios, con nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él desea estar ¿en dónde? En nosotros. Dios quiera y que podamos nosotros buscarle temprano para conocer su sabiduría y conocer su voluntad para su vida y para mi vida,
para que nosotros estemos listos para cuando Él venga y para declarar a través de su vida, de mi vida, quién es mi Salvador, quién es mi Dios, a quien yo adoro, cómo le adoro y cuándo le adoro. Porque yo he decidido ser fiel a mi Salvador.